A lo largo del video se profundizará en los conceptos, los autores y la posición teórica sobre la enseñanza programada. Empezamos con uno de sus principales exponentes, el cual fue Frederick Skinner. Él fue un psicólogo americano de gran influencia por sus aportaciones al desarrollar la teoría del conductismo. El conductismo supone que todos los comportamientos son respuestas a ciertos estímulos en el ambiente o consecuencias en la historia del individuo. Muy bien, ¿qué es la enseñanza programada? Pues la enseñanza programada es una técnica de enseñanza autodidáctica que consiste en la presentación de la materia a enseñar en pequeñas unidades didácticas, seguidas de preguntas cuya verificación es inmediata. Si la respuesta es correcta, esta contribuye a afianzar el conocimiento adquirido, o si esta es incorrecta, conduce a la corrección del error. La presentación de la materia se realiza a través de programas, mediante libros o máquinas de enseñanza. En el año de 1954, Skinner diseña una máquina de enseñanza que pudiera promover el aprendizaje de forma más eficaz que los métodos educativos tradicionales. Así, Skinner creó un método de enseñanza programado basado en el condicionamiento operante, que tendría un gran impacto en el contexto educativo de la segunda mitad del siglo XX. La enseñanza programada también incluye diferentes concepciones, de acuerdo a los trabajos de diversos investigadores bajo marcos teóricos diversos. Algunas de las acepciones son: 1. Las máquinas de enseñanza, creada por Gleiser, Holland, Hom y Skinner. Esta se caracteriza por el énfasis que se confiere a los aparatos para la presentación de materiales didácticos. 2. La programación, creada por Crondler Skinner. Hace referencia a métodos de enseñanza basados en el empleo de técnicas para secuenciar los materiales en el diseño de programas, refiriéndose a la tarea de la enseñanza sistemática. 3. Aprendizaje programado, creada por Coulson, Gleiser, entre otros. Se refiere al aprendizaje de los alumnos y su actitud en el programa. 4. Enseñanza programada, también conocida como instrucción programada. Es el término de mayor amplitud. Esta fue creada por Calvin, Gardner, Gleiser, Gray, entre otros. Y 5. Tecnología educacional, hecha por Greco, Gleiser, Hadler y Skinner. Este término de mayor amplitud hace referencia a la consolidación de los anteriores en un método fundamentado en la psicología del aprendizaje y en la enseñanza programada, que supone un enfoque educativo. Una de las ventajas es que permite que el alumno profundice en los temas de los cuales solo recibe los elementos básicos en el aula. Inclusive puede realizar cursos especializados que las instituciones docentes no pueden brindar en el nivel de estudios correspondientes. El profesor, si utiliza la instrucción programada en su curso, queda liberado de trabajos de rutina, tales como el suministro de información, memorización, repaso de aprendizajes anteriores, etc., pudiendo dedicar más tiempo a aspectos complejos de la asignatura y a mayor supervisión del personal de los alumnos. Principios pedagógicos y psicológicos. Los principios que subyacen a la enseñanza programada derivan de la psicología del aprendizaje, del análisis experimental de la conducta, teorías cognitivas y de la personalidad. Los principios psicológicos fundamentales son: número 1. Reforzamiento inmediato de respuestas correctas. La conducta se aprende cuando se refuerza inmediatamente y asegura la repetición y el aumento del ritmo de trabajo del alumno, por lo que resulta motivante. Desde la psicología cognitiva, la respuesta del alumno se mantiene o elimina en función de sus consecuencias, y es la retroalimentación
la que confirma si es correcto y corrige la que es incorrecta. Número 2. Progresión gradual. Los materiales se presentan en secuencia, que van desde lo más simple a lo más complejo, de forma tal que el alumno emita cantidad de respuestas correctas para adquirir un patrón conductual. A la vez, gradualmente se retiran los apoyos. 3. El control de la conducta. El profesor lo lleva a cabo a través de la observación continua del desempeño del alumno, en el que un nuevo material se presenta si y solo si el alumno ha concluido con el anterior, o por la máquina, que solo funciona cuando el alumno trabaja. El alumno también lleva su propio control al identificar los aciertos y errores inmediatamente que emite una respuesta. 4. Establecer la generalización y discriminación. Una respuesta requiere de variedad de contextos para que el aprendizaje sea apropiado para múltiples estímulos, para que el alumno logre la formación de conceptos. Y 5. La planificación y organización del conocimiento. El profesor es el responsable de estas, para que el proceso de avance de lo simple a lo complejo se realice a partir de conjuntos significativos, simples a los de mayor complejidad. La comprensión de aprendizaje asegura una alta posibilidad de permanencia y transferencia. A lo que se refiere a los principios pedagógicos, podemos encontrar el principio del sujeto, que son los procesos de aprendizaje que deben centrarse en el alumno y no en el profesor. El principio de individualización, donde la enseñanza debe ser individualizada. El principio de mediación objetiva. Se fija con precisión los objetivos, estos se formularán en términos de lo que el alumno será capaz de realizar después de terminar el programa. Principio de automatización. Se automatizará parte del proceso para facilitar la tarea a los profesores. Y el principio de control del proceso de aprendizaje. Es necesario controlar las variables independientes de la enseñanza, ya sea el programa, medio de presentación, con el objetivo de aumentar el rendimiento de los alumnos. La mayor parte de los autores coinciden en señalar los siguientes aspectos como características principales de la enseñanza programada: la participación activa del alumno, la descomposición de la materia en pasos pequeños, la verificación inmediata de cada respuesta y el control de la velocidad de aprendizaje por el propio alumno. El resultado de la enseñanza depende de la conducta del estudiante como respuesta a la acción del maestro. En consecuencia, el aprendizaje varía de un alumno a otro. El maestro individual puede constatar el progreso del alumno continuamente. Puede hacer que el alumno tenga una participación activa a través de preguntas, discusiones, etc., que puede ser orientada y dirigida constantemente, y existe un intercambio activo entre el maestro y el alumno, mediante el cual el maestro puede desarrollar su materia paso a paso. Podemos suponer que si ese maestro perfecciona su programa de enseñanza, podrá, luego de realizar su labor individual con diferentes alumnos y de hacerles las correcciones y modificaciones que la experiencia le haya sugerido, reproducir la sucesión didáctica en forma tal que el alumno la lea paso a paso y respondiendo las preguntas correspondientes, llegue por sí mismo al aprendizaje deseado. A la presentación de la materia en esta forma le llamamos programa, y se debe señalar que el programa no se circunscribe a proporcionar información y exigir una prueba de comprensión del alumno. Además de ella, incluye un método para indicar a la corrección o incorrección de cada respuesta dada por el alumno, recurso que impide se desliza algún error del concepto. Ahora vamos a hablar sobre el reforzamiento. Bueno, el reforzamiento es el responsable de fortalecer la respuesta, es decir, se refiere al incremento de la tasa de respuesta o al aumento de la probabilidad de que ocurra la respuesta. Un reforzador o estímulo reforzante es cualquier estímulo o evento
que sigue a una respuesta y que provoca su fortalecimiento. Los reforzadores o recompensas se definen con base en sus efectos, los cuales no dependen de procesos mentales, como la conciencia, las intenciones o las metas. Hay dos tipos de reforzadores, que es el reforzamiento positivo y el reforzamiento negativo. El reforzamiento positivo es, al ser añadido, aumenta la respuesta, mientras que en el reforzamiento negativo, al ser eliminado, aumenta la respuesta. Los alumnos participan en el modelo de enseñanza programada como sujetos actores, que sin embargo el programa los restringe a ciertas acciones muy bien definidas. Ellos son también evaluados de su propio progreso en el aprendizaje. Por esta razón, deben interactuar con el programa por el tiempo necesario para aprender cada etapa. El rol que cumple el profesor es el de facilitador del aprendizaje. En el modelo de enseñanza programada individual, ocasionalmente hay tutores o consejeros que tienen funciones administrativas, aconsejan o proponen actividades complementarias. La programación fue creada por Skinner. Los programas lineales están estructurados de tal forma en que todos los estudiantes avanzan con la misma secuencia, pero no necesariamente al mismo ritmo, sin importar si los alumnos responden de forma correcta o incorrecta a un contenido. Avanzan a la siguiente secuencia de contenido en el que reciben retroalimentación sobre la exactitud de su respuesta. Estos programas reducen los errores exponiendo el mismo material en más de un esquema y sugiriendo a los estudiantes las respuestas. Esta técnica presenta el material en una secuencia fija. Todos los alumnos deben pasar por la misma información. El tipo de respuesta generalmente es construido y la probabilidad de que el alumno se aparte de la respuesta correcta es muy alta. Los típicos cuadros programados contienen unas cuantas frases o un párrafo de información. Algunas características del programa lineal son: para materias complementarias desconocidas de los alumnos, para formar una primera idea y para acumular conocimientos básicos. Para un grupo de alumnos que no tenga diferencias demasiado grandes entre sus capacidades y conocimientos anteriores. Y si el objetivo sobre todo es la adquisición de conocimientos, determinan por ejemplo la instrucción por puro ejercicio. La programación ramificada o intrínseca. El creador de la programación ramificada fue Norman Cornell. Esta programación ramificada, que él denomina intrínseca, dice que la técnica se basa en este hecho simple. La elección que hace el alumno de una respuesta a una pregunta de múltiples alternativas puede utilizarse automáticamente para encaminarlo hacia un material nuevo. El alumno que escoge una alternativa puede ser encaminado automáticamente hacia un material diferente a aquel hacia el cual es encaminado otro alumno que elige una alternativa distinta. En la programación intrínseca, las preguntas cumplen principalmente un propósito diagnóstico, y la base de la técnica está en el hecho de que la diagnosis que así se obtiene puede utilizarse inmediatamente para suministrar al alumno material correctivo. Algunas de las características de este programa son que para materias que se prefieren más a la solución de problemas en las cuales es más importante aprender a diferenciar. Además, es recomendable para formar opiniones, es decir, para enseñar a los alumnos a sostener un punto de vista más crítico con respecto a las opiniones corrientes. Para materias complicadas de gran coherencia. Para un grupo de alumnos con diferencias grandes entre sus capacidades y conocimientos. Si el objetivo es más hacia la comprensión de conceptos o fenómenos. Cuando hablamos de soporte, es la forma de presentar el programa al alumno. Las dos formas más comunes son el libro y la máquina de enseñar. Actualmente se ha dejado de lado lo análogo y se trabaja solo con lo digital.
El libro es más utilizado por ser más económico. Podemos señalar dos tipos: el texto programado, cuyo formato puede ser horizontal o vertical, y el llamado libro revuelto. El texto programado se utiliza para la programación lineal. En el horizontal la información y la pregunta aparecerán en una página y la respuesta en la otra, generalmente el dorso o al comienzo de la siguiente. En el vertical la respuesta se coloca al lado o debajo del cuadro. El libro revuelto se utiliza para los programas ramificados. Los cuadros aparecen desordenadamente. Según la respuesta escogida, se remite al alumno a una página diferente en el cual se le indica el próximo cuadro que debe leer. Las máquinas de enseñar pueden clasificarse según el criterio en que se basa su construcción, en tres tipos: creación, elección y adaptación. Las basadas en la creación son de tipo skinneriano. En su parte de ellas se presenta la información y la respuesta, y en otra el alumno describe su respuesta. Las basadas en elección comprenden de la de tipo Prezi, con un programa lineal a elección. Si la respuesta elegida por el alumno es correcta, se pasa nueva información. Si es incorrecta, se le da la explicación y pasa una nueva información. También comprenden las del tipo Crowderiano, que poseen los programas ramificados en films fijos, con programación laterales para las respuestas erróneas. Las máquinas basadas en la adaptación son las más perfeccionadas. El programa se elabora tomando como base la evaluación de los errores del alumno. Permiten el uso de programas de todo tipo, poseen memoria cibernética que permite la retroalimentación o feedback y toman en consideración el promedio de los resultados logrados en las secuencias anteriores a la última. Ejemplos o técnicas de la enseñanza programada. La enseñanza programada también sirve en una variedad de otras competencias de acción, que están ligadas a movimientos corporales, habilidades manuales y elaboración de objetos, o a todos los casos en el que el aprendizaje se puede dividir en pequeños pasos que se realicen individualmente y que se pueden evaluar en forma directa. El aprendizaje exitoso con la enseñanza programada supone, en gran medida, autocompetencia, en particular competencias de autolimitación, autoorganización y autocontrol. Un ejemplo de la enseñanza programada la podemos ver en una clase de educación física.
These young people are studying in a new way. Class in spelling, it might as well be arithmetic or algebra or grammar, or in fact anything involving the use of words or symbols. Each student is using a teaching machine, a device which creates vastly improved conditions for effective study. What are teaching machines? How are they used? What can they teach? Who prepares the material they teach? And how does this material differ from textbooks, lectures, and educational television? What impact will machine teaching have on school organization? Some of these questions can be answered in at least a preliminary way. I am B.F. Skinner, Professor of Psychology at Harvard University. I should like to discuss some of the reasons why studying with the help of a teaching machine is often dramatically effective. With the machine you have just seen in use, the student sees a bit of text or other printed material in a window. This may be a sentence or two or an equation in arithmetic. Some small part is missing, and the student must supply it by writing on an exposed strip of paper. His response may be the answer to a question or the solution of a problem, but generally it is simply a symbol or word which completes the material he has just read. As soon as the student has written his response, he operates the machine and learns immediately whether he is right or wrong. This is a great improvement over the system in which papers are corrected by a teacher, where the student must wait perhaps till another day to learn whether or not what he has written is right. Such immediate knowledge has two principal effects. It leads most rapidly to the formation of correct behavior. The student quickly learns to be right. But there is also a motivating effect. The student is free of uncertainty or anxiety about his success or failure. His work is pleasurable. He does not have to force himself to study. A classroom in which machines are being used is usually the scene of intense concentration. One function of a teaching machine, then, is to give the student a quick report on the adequacy of his response. This is important not only for efficient learning, it generates a high level of interest and enthusiasm. Another important advantage is that the student is free to move at his own pace. With techniques in which a whole class is forced to move forward together, the bright student wastes time, waiting for others to catch up. And the slow student, who may not be inferior in any other respect, is forced to go too fast. Not quite completing one day's assignment, he is even less likely to complete a second. And he gets farther and farther behind, and often gives up altogether unless remedial steps are taken. A student who is learning by machine moves at the rate which is most effective for him. The fast student covers a course in a short time, but the slower student, by giving more time to the subject, can cover the same ground. Both learn the material thoroughly. A third feature of machine teaching is that each student follows a carefully constructed program, leading from the initial stage where he is wholly unfamiliar with the subject to a final stage in which he is competent. He does this by taking a large number of very small steps arranged in a coherent order. Each step is so small that he is almost certain to take it correctly. The material is designed to give the student as much help as possible. He is not in any sense being tested. Instead, helpful hints, suggestions, and prompts maximize the chances that he will be right. The fact that each step is very small is important. Even though it may not seem like much of an accomplishment, it is always progress in the right direction. Programs have been constructed in which, without any prior study, the average student is right 95% of the time. This result is partly due to the fact that the student only moves on when he has completely mastered all the preceding material. If he is absent, he does not miss any work because he takes up where he left off upon returning to the machine. A conservative estimate seems to be that with these machines, the average grade or high school student
can cover about twice as much material with the same amount of time and effort as with traditional classroom techniques. There is no magic about this. A teaching machine is simply a convenient way of bringing the student into contact with the man who writes the program. It is the author of the program, not the machines, who teaches. He stands in the same position as a textbook writer, except that he is much closer to the student. He and the student are constantly interacting. This interaction can be mediated in different ways, of course, and each way means a different kind of teaching machine, each having special features and advantages. Here is Dr. Arthur Lumsdaine of the University of California in Los Angeles, who will discuss several possibilities with you.